Erano nascosti degli involucri in lattice contenenti coca liquida. Ciao, come state? Oggi dobbiamo presentarvi i casi più sorprendenti di tratta e contrabbando avvenuti in tutta Italia. Questo è un aeroporto in allerta! Benvenuto! Vabbè, ma è inutile parlare, Cioè, che parliamo a fare? Oh, lo complicada que está esta rubia italiana. Y todo empezó cuando esta señorita, apodada la Dama Blanca, y no por sus vestimentas exactamente, bajó de un avión en el aeropuerto de Roma y en medio de la pista con sus valijas en mano fue perfilada por la policía. Pará, ¿no te dije que esta tona era además secretaria de Berlusconi? Y sí, le podría decir la dama de blanco por todo lo que le van a encontrar dentro de un rato, pero en realidad la apodaban así porque en un G8 acompañó al por entonces ministro toda vestida de ese color. Se trata de Federica Gagliardi, quien venía en un vuelo de Caracas y al ser perfilada en el aeropuerto de Roma Fiumicino fue trasladada a una oficina de la policía donde se le revisó el equipaje. Ma hanno buttato i vestiti, era pieno di vestiti questo. Y claro, dicen lo que dicen todos, eso no es mío, pero los ladrillitos están ahí y son unos cuantos. Questo. Che stanno in mezzo. Sono più di 1 chilo come. Anche perché stanno nel sacchetto. Posso tirare fuori, Federica? Sì, butta tu. No paran de sacar ladrillo de naranja los polis italianos y en favor de ellos, este hallazgo lo llevó después a desbaratar una banda de narcos que operaba en parte de Italia, resto de Europa y también en parte de América Latina. Mucha merca traía la Dama Blanca. A ver, contemos juntos. Io mi dico 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y seguimos en el aeropuerto de Roma. A ver, adivinen cómo se llama. ¿Es el Leonardo da Vinci? ¿Es el Michelangelo? ¿O es el Rafael? Dejen la respuesta por acá abajo. Les decía, estamos con un caso que es un pecado, pero un pecado que no se soluciona con 2 Padres Nuestros. Y resulta que el protagonista de la historia es un falso sacerdote. Apri lì con attenzione. Questa parte ci sembra sospetta. Vestido de sacerdote, intentaba pasar 3 kilos de heroína pura en la funda de la compu portátil. El curita trucho fue desenmascarado y detenido en el aeropuerto de Fiumicino. Se hacía pasar por cura misionero, esta mula que decía tener ciudadanía estadounidense y que había llegado a Roma procedente de Maputo, Mozambique, en tránsito desde el aeropuerto de Lisboa, regresando de un desafiante viaje misionero. Claro, lo desafiante del viaje era poder meter toda la heroína que traía. Farò un altro taglio su questo bordo. ¿Cuántas bolsitas contamos ya? Trucho por todos lados este tipo que en realidad era nigeriano. Así que era una mentira por donde se lo mire. Dicen que 1 gramo de esta porquería cuesta 20 euros, así que la heroína incautada habría permitido a las organizaciones criminales comercializar unos 25.000 dosis, lo que habría garantizado a los traficantes unos ingresos de más de 1 millón de euros. Y acá nos vamos a centrar en cómo funcionan los controles en el aeropuerto internacional de Orio al Serio en Bergamo. Sì, questa è l'area arrivi dell'aeroporto, distinta tra area Schengen e extra Schengen, dove confluiscono. Acá el poli nos empieza a explicar que los controles se realizan en 2 zonas que tiene el aeropuerto, una que es la del espacio Schengen, que está relacionado con unos cuantos países que firmaron un acuerdo para circulación libre, y otra zona que no es Schengen, y ahí te hacen todos los controles migratorios pertinentes, y que van seleccionando a las personas de acuerdo a algunos criterios que tienen los perfiladores y que nosotros desconocemos, pero si tenés cara de narco o de mula, seguro te aparten y revisen, te entrevisten o hagan todo lo necesario para ver si no llevas droga o plata sin declarar. Il mero controllo del bagaglio. Chiaro che in tutta l'attività veniamo coadiuvati dal prezioso contributo delle unità cinofile. Todo este procedimiento en el aeropuerto nos cuenta el policía que está apoyado por 4 perros muy vigilantes, de los cuales 3 se ocupan de detectar droga, van olfateando, como los vemos acá, valija por valija, ahí olfateando algún morfi, ahí un poco de olor a culo, en fin. El otro perro que tienen es para detectar valores, o sea, euros y dólares sin declarar. Este caso va en busca de lo trucho, palabra para denominar aquello que dice ser de una marca afamada o fabricado en un país, pero resulta que es todo verso. Y acá le aplicaban la etiqueta Made in Italy
en artículos de cuero como carteras, bolsos y zapatos que en realidad habían sido hechos en China o en India. Así fue que se confiscaron más de 270.000 productos en el aeropuerto de Roma y 2 empresarios fueron detenidos por este modus operandi que consistía en cambiarle las etiquetas en los depósitos y así sacarle ganancias zarpadas a productos de mucho menos valor, dándole ganancias de 20 millones de euros a estos fabricantes truchos. La merce sequestrata avrebbe consentito al sodalizio criminale un guadagno di oltre 20 milioni di euro. Y acabamos con 3 casos de mulas o burriers. El primero de ellos era un chileno, pero que venía de Argentina, donde parece que lo revisaron poco y entonces pudo pasar la cocaína líquida en envases de productos cosméticos y otros comestibles. El shampoo, la crema para manos, esa lata de leche evaporada, todo venía lleno de fafa y a la policía no le costó mucho darse cuenta de las intenciones del delincuente trasandino. Y los otros 2 eran de Letonia, pero venían de Brasil y utilizaron la modalidad momia y se la pegaron al cuerpo como si fueran almohadillas protectoras. Al ser perfilados por sus actitudes de nerviosismo y ansiedad, fueron revisados y así fueron descubiertos por la policía del aeropuerto de Roma. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta con la palabra pizza. La Guardia de Finanzas del Comando Provincial de Roma, en colaboración, escuchen bien, con los funcionarios de la aduana, metieron en cana a un narcotraficante brasileño desprevenido y confiscaron más de 7 kilos de cocaína que llevaba encima. Esto fue en función de algunos controles rigurosos que le realizaban a pasajeros que vienen de zonas consideradas calientes y claro, Sudamérica está primero en la nota. Fue así que engancharon a este brazuca que venía haciéndose el distraído, aparentemente desprevenido, como le decíamos, vistiendo ropa casual y zapatillas deportivas de una marca famosa. Todo esto llamó un poco la atención y lo perfilaron para abrir el equipaje que lo acompañaba para ver qué traía. Y con sorpresa, los financieros descubrieron que en la maleta del pasajero no solo había la ropa necesaria para su estadía, sino también varios pares de zapatillas. Ahí todo se volvió raro y sospechando de la situación, llevaron a cabo una investigación más exhaustiva y tras un cuidadoso análisis del calzado, los polis se dieron cuenta de que habían descubierto un nuevo e ingenioso método para ocultar sustancias estupefacientes y que se encontraban ante una mula. Las suelas de goma de las zapatillas escondían un particular doble fondo que contenía una extraña sustancia líquida que a ojos menos expertos podría haber sido un gel de esos que se utiliza normalmente para hacer más cómoda la carrera, pero fue sometido a un examen rápido de narcotest y ¿saben qué? Sí, resultó ser cocaína líquida. La gran cantidad de merca incautada era equivalente a más de 7 kilos, además que era de la pura. Al final de la operación, por orden de la Fiscalía de Civitavecchia, el hombre fue detenido y enviado a la cárcel por tráfico internacional de drogas. No veo la hora de contarles esta historia. Se trata de relojes. Y el asunto es que se habrían importado desde Hong Kong hasta 64.000 relojes de lujo para venderlos mucho más barato de lo que valen en Italia. Un delito de 103 millones de euros y una evasión de derechos en frontera de 23 millones, la mayor parte vinculados al IVA y el resto, bueno, a derechos aduaneros, ¿no? Y ojota, relojes era la tranza principal, pero también había joyas de mucho valor, cadenitas, aritos. Un'organizzazione ben articolata che dichiarava un destinatario fasullo, una base militare americana del tutto ignara del traffico. Esas cajas que vemos ahí es parte de lo que venía de Hong Kong para ser vendido evadiendo valores impositivos. Esto es Bolonia. Esto es el aeropuerto. Y esta es la guardia del aeropuerto laburando un poquito en busca de algún contrabando. Y el que busca encuentra, porque 2 kilos de cigarrillos de contrabando fueron incautados en el aeropuerto Marconi de Bolonia por la policía financiera y funcionarios de la aduana, asistidos por los perros que para estas cosas no fallan. Los tabacos estaban sueltos y escondidos dentro de 3 paquetes de pasteles de chocolate transportados por una rusa que venía de México, que había hecho escala en Madrid y ahora llegaba a Italia lista para que la revisen de arriba abajo. Al tratarse de mercancías cuya importación por parte de particulares está prohibida por encima del límite permitido de 200 unidades, los cigarrillos fueron objeto de incautación y a la mujer se le aplicó una multa administrativa especialmente severa de 10.216 euros. Pero esto no es nada,
comparado con esto otro sucedido en Malpensa. En una sola mañana, durante los controles aduaneros y cambiarios realizados en el aeropuerto, los de la Guardia di Finanza y los funcionarios de la Agencia de Aduanas, una vez más, detectaron repetidas violaciones de las normas sobre la importación de tabaco, cigarrillos y otros bienes sujetos a impuestos especiales. En esta banda había 2 letones, un francés, un británico y un angoleño. Los chantas habían escondido en sus maletas un total de más de 900 cartones de cigarrillos por una cantidad equivalente a unos 200 kilos de tabaco elaborado e importado. Todos los pasajeros fueron denunciados por contrabando de tabaco, por lo que, además de la incautación cautelar administrativa, se les puso una multa de, escuchen, 5 euros por cada gramo de producto, llegando a multas por casi 1 millón de euros. Y el protagonista de este caso es un italiano, también un hombre que con 72 años se la jugó de burrier en el aeropuerto de Punta Cana con el deseo de llegar a Suiza y coronar allí entre relojes y chocolates. Pero nada de eso fue posible, ya que lo perfilaron y le tocó la revisada. Y resulta que entre la ropa que el Tano traía en su maleta venían estos 2 ladrillitos que al pasar por el narcotest puso preso enseguida a este italiano mula. Estamos en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma y la valija de este pasajero va a ser revisada con bastante rigor después de perfilar a este pasajero que venía en un vuelo de Suiza. Fueron sacando toda la ropa de la maleta, sin apuro, hasta llegar al fondo, donde parece que la cosa se ponía rara. Fueron desarmando con cuidado este lado del equipaje, y ahí nomás se encontraron un paquete sospechoso con forma de almohadilla y relleno de una sustancia que al hacer la prueba del narcotest dio positivo para cocaína. Pero no solo era el fondo de la maleta, también estos bolsos, ahí se encontraron que los laterales estaban acondicionados para esconder la fafa, a la cual también la pasó por el reactivo y dio la afamada coloración a azul turquesa. Acá la protagonista narcomula es una mujer. La dama había ingerido 40 huevos termosellados con un peso de más de 250 gramos. Claro, no son chocolate ni caramelo. Queste sono le capsule che la donna evacua in ospedale. Todo eso lo traía en el estómago y era droga. La mujer fue puesta a disposición de la justicia. Hemos visto muchas versiones de la mula en silla de ruedas, pero este caso le gana a todos por cantidad y porque era una silla súper grande y moderna. Y además porque el lisiado era un impostor. Y sí, el ingenio de los traficantes de droga no tiene límites y un español de 30 años fue detenido en el aeropuerto italiano de Malpensa, en Milán, con 13 kilos de cocaína escondidos en su silla de ruedas al hacerse pasar por discapacitado. El hombre, que venía de la República Dominicana, evitó los controles, pero lo agarró de pechito uno de los sagüesos de la brigada canina y el perro no paró de ladrar hasta que la Guardia de Finanzas arrancó la tapicería. Una pena ese tapizado con lo caro que debe ser, qué picardía. Así vemos cómo la silla de ruedas venía llena de ladrillos de cocaína pura y la droga incautada está valorada en casi 1,5 millones de euros. Nos quedamos en este aeropuerto porque acá 3 peruanos y un brasileño habían ideado ingeniosas formas de contrabandear cocaína pura, acondicionando la coca entre esta ropa de manera líquida, remeras, pantalones, todos impregnados con fafa y también en la plantilla y la suela de unos calzados. Un trabajo de escondite muy bien realizado, pero que la policía pudo descubrir y desbaratar. Había calzado de todos los modelos como vemos en la imagen, ahora prueba de narcotest y como era de esperarse, el resultado es azul, indicativo de que traían droga. La policía financiera incautó 3 kilos de cocaína en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma Fiumicino. La droga se dirigía a la capital, donde también se descubrió una plantación de marihuana que había producido cientos de miles de euros. 3 kilos de cocaína pura fueron encontrados en el aeropuerto de Fiumicino por la policía de la Comandancia Provincial de Roma en colaboración con funcionarios de la Agencia de Aduanas y Monopolios. La droga estaba escondida en el interior de 200 artesanías de madera, productos que venían de Ecuador, donde también había vestimentas e instrumentos autóctonos. Obvio que acá jugó fuerte el olfato de los perros detectores de droga. El narcótico había sido escondido en pequeños huecos mediante numerosas pajitas de plástico que actuaban como contenedores para la cocaína, pero acá no termina todo, ¿no? Las investigaciones posteriores permitieron identificar a los destinatarios de la mercancía,
2 ciudadanos italianos domiciliados en la capital, cuyo domicilio fue inmediatamente registrado. Los financieros encontraron dentro de la casa 22 kilos de marihuana, si escuchaste bien, ya envasada en bolsa de celofán y lista para su venta al por menor. Además, cerca del domicilio de uno de los sospechosos también se encontró una plantación de marihuana y otros 24 kilos de droga. Y sí, ¿cómo terminaron? Todos presos. In totale, la droga recuperata, una volta introdotta sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno di centinaia di migliaia di euro. El seguimiento de los vuelos procedentes de los principales países productores de droga ha llevado a los financieros a centrar su atención en las llegadas a determinados aeropuertos europeos y africanos considerados de mayor riesgo. Las sospechas de la Guardia de Finanza se confirmaron cuando los correos o mulas, al llegar a su destino, fueron encontrados en posesión de más de 80 kilos de estupefacientes, entre ellos cocaína y heroína. Los aeropuertos que están en la mira son Malawi, Kenia, Etiopía, Suiza, Bélgica, Francia y Holanda. En el aeropuerto romano, sin embargo, 6 personas fueron identificadas previamente examinando las listas de pasajeros y fueron detenidas con la colaboración de funcionarios de la Agencia de Aduanas y Monopolios. Habían escondido 24 kilos de merca en sus maletas. Se trata de una incautación muy importante también porque la droga de calidad pura habría permitido comercializar más de 1.600.000 dosis, es decir, un beneficio para los traficantes de alrededor de, déjame dar cuenta, 50 millones de euros. Y vamos a divertirnos un rato con este tipo que decidió hacer su viaje así, vestido como un cowboy, una Honda Tex Wheeler. Igualito. No, es fantástico. Ah, es bellísimo. Tremenda performance te mandó en el aeropuerto de Malpensa. Se hace el stripper, baila, mete contorsión. Terrible personaje. No para. Está pasado de pilas este muchacho. Llamó Pecosville y dijo que era un montón. Ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. En Treviso confiscaron un Porsche de contrabando a un empresario. El auto con matrícula ucraniana fue detenido por la Guardia de Finanza en la carretera regional de Castellana. Un empresario polaco, residente oficialmente en Polonia, pero domiciliado en la provincia de Treviso, se vio envuelto en este problema, así que fue denunciado por contrabando y se le secuestró el vehículo de lujo. Il venditore polacco, oltre ad aver utilizzato l'autovettura nel territorio regionale, ha anche acquistato circa un anno fa un immobile nel Trevigiano. Según las investigaciones, el SUV de lujo, valorado en unos 140.000 euros, se matriculó en Ucrania en agosto de 2024. Después, el vehículo fue importado a Italia, evadiendo el pago de derechos de aduana con una evasión estimada en unos 40.000 euros. Además de la residencia oficial en Polonia, el empresario dicen que tiene vínculos claros con Italia. Las investigaciones pusieron de relieve que el coche, aunque matriculado en el extranjero, se utilizaba habitualmente en Italia. Gracias a la colaboración de la policía local de Treviso y de otros municipios, se pudo comprobar que el vehículo había sido avistado en varias ocasiones entre las provincias de Treviso, Venecia y Padua, siempre por motivos no relacionados con emergencias o situaciones excepcionales, sino más bien por necesidades personales o familiares. Può essere utilizzato un veicolo extra UE solo nel caso in cui ricorrano ragioni di emergenza o di lavoro. También se supo que su esposa vive permanentemente en la provincia de Venecia y el hombre declaró que tenía numerosos intereses personales y laborales en la zona. Tutto strano. En Nápoles, los carabinieri de la unidad operativa de la compañía Bagnoli y el regimiento de campaña llevaron a cabo unos nuevos allanamientos en el barrio Rione Traiano, reprimiendo los intentos de reactivar las plazas de narcotráfico. Por séptima vez se restablecieron los precintos en 6 búnkers entre Villa Tertuliano y Vía Rómulo e Remo, locales incautados porque se utilizaban como base de tráfico de drogas. Bueno, durante la operación dicen que se saldó con casi 100 detenciones. 2 sistemas de videovigilancia y rejas de hierro fueron desmantelados e incautados. Una vez más,
habían sido instalados ilegalmente para proteger los búnkers y fueron denunciados 17 delincuentes responsables de tráfico de droga y rotura de precintos. Se denunciaron 2 vigías que a la llegada de los carabinieri comenzaron a gritar ¡Mario! ¡Mario!, la palabra convencional para advertir a los cómplices de la presencia de la policía. También se encontró, escuchen bien, ametralladora Scorpion, 3 pistolas semiautomáticas con un cartucho en la recámara y un revólver, todos cargados y listos para su uso. También se incautaron 36 cartuchos de diversos calibres. ¿Esto te parece poco? Escuchá, 150 gramos de hashish y 30 gramos de marihuana, que era lo más leve, ¿no? En el procedimiento fueron detenidas 3 personas, todas ellas de la zona y ya conocidas por la policía. Y en la autopista 12 camino al aeropuerto de Roma, la policía detuvo este auto con matrícula francesa que circulaba a gran velocidad hacia la capital y al revisarlo vieron que había 2 dobles fondos en el chasis, en cuyo interior se escondían 27 bloques con más de 28 kilos de cocaína. Mirá la cantidad de ladrillitos que tenía. Los polis agarraron el auto como los que trabajan en los pits de Fórmula 1 y rápidamente le fueron sacando toda la merca. El cochecito lo manejaba un rumano que al toque fue detenido en flagrante delito por posesión y tráfico de sustancias estupefacientes valuadas en 3 millones de euros. ¿A dónde conduce ese túnel? Es la gran pregunta que nos hacemos. La policía italiana, investigando y siguiendo una data que tenían, llegaron hasta un lugar de Apulia, a unos kilómetros de Bari, donde se llevaron la sorpresita de encontrar estos vehículos todoterreno y blindados. ¿Y dónde estaban escondidos?, se preguntarán ustedes. Bueno, acá había un laburito de ingeniería porque mirá el búnker que habían armado, con una tapa que abría de forma neumática y todo. Era casi un lujo esta guarida donde podían guardar 1 tonelada de falopa, estas camionetas, o podías esconderte de una guerra mundial. En mi país, cuando no te animás a algo te dicen no te da la nafta. Pero a esto la nafta les dio para todo. 8 personas fueron detenidas bajo la sospecha de transportar y vender combustible diésel en 6 países de la Unión Europea. Los sospechosos están acusados de haber importado 4.000 toneladas del combustible a Italia de forma ilegal y venían con esta tramoya desde el año 2013. Después lo vendían en Alemania, Reino Unido, República Checa, Rumania, Grecia, Malta. Bueno, 6 de los detenidos ya pasaron a disposición judicial y 2 se encuentran bajo arresto domiciliario. Relojes finos, joya, dinero, pero también cigarros de marca extranjera y un teléfono, entre otras cosas, es todo lo que puede encontrarse en las fronteras menos transitadas entre Suiza e Italia. El sur de Suiza con el norte de Italia tiene puestos fronterizos que están a la orden del día con el contrabando, y la policía está atenta, sobre todo en épocas festivas como la Navidad. Todos estos productos y mucho más es lo que se incauta día a día en época de vacaciones o hacia las fiestas de fin de año. Incluso dinero no declarado también es encontrado entre las pertenencias de los viajeros que se hacen bien los dolobus y buscan evadir impuestos, y entonces se suben a estos delitos de los cuales la Guardia de Finanzas, que es como una mezcla de policía y agencia impositiva, está muy acostumbrada a interceptar. No es lo único. Además de los relojes, se contrabandea carne, pero también vino. El ranking de lo más contrabandeado fue la carne, seguida de las botellas de las imitaciones, prendas de vestir, artículos de cuero y, ojo, también pinta droga y animales exóticos. Los relojes tienen valor de 50.000 euros, siendo lo que más tratan de pasar ilegalmente en las fronteras ítalo-suizas. También la larga lista la integran abrigos, pantalones, bolsos, cinturones, zapatos, gafas, casi 1 millón de euros en ropa y accesorios de las marcas internacionales de moda suiza, comprada en Mendrisio y traída a Italia sin pagar impuestos. Y claro, en la reventa le hacen muy buena moneda. También en esto se descubrió que hay involucrados algunos chinos metidos en el negocio del contrabando. El centro comercial de Mendrisio, a pocos kilómetros de la frontera, es el epicentro de todo. Las investigaciones permitieron determinar la participación de otros 2 asiáticos que, con los primeros chinos identificados, operaban un gran comercio ilícito en prendas de las marcas de moda más conocidas. Pero esta banda fue desarticulada por la policía y la Guardia de Finanzas. Pero acá no termina este tema, el contrabando entre Suiza e Italia. Los policías tardaron 2 años haciendo investigaciones
investigaciones para reconstruir un gigantesco flujo de dinero y lingotes de oro entre Italia y Suiza. Oh, mirá cómo levantaron la apuesta. Era un río de millones de euros al final. Pero con paciencia y trabajo arrestaron a 27 personas, entre ellas 4 suizos. Se la definió como una conspiración criminal llevada adelante por 9 personas y dirigidos al lavado de dinero y oro. La guita venía del lavado y la evasión impositiva y apropiación indebida de fondos. Así que los investigadores documentaron episodios de contrabando financiero ilegal de oro y piedras preciosas por 15 millones de euros. También fueron acusados de lavar 25 kilos de oro y grandes sumas de efectivo, 2,5 millones de euros y más de medio millón de francos suizos. Durante la investigación, la unidad de policía fiscal de la policía financiera incautó 12 máquinas destinadas al transporte de sumas de dinero y objetos por valor de más de 2 millones de euros, 31 kilos de metales preciosos y 299 joyas. Nah, ¿qué hace el ratón Mickey ahí? Eso no parece golosina para chicos. Esto tiene más pinta de droga che otra cosa. Sì, i militari hanno rinvenuto 90 kg e 300 grammi di hashish, oltre 8 kg di marijuana e 36 grammi di cocaína. Ah, ya me parecía. Yo le vi pinta de falopa a todo esto. 100 kilos de sustancias. En total estaban escondidos en el interior de una casa en la zona de Casal Palocco de Roma. Los carabinieri, coordinados por la Fiscalía de Roma, metieron en cana a un tipo de 31 años, sin antecedentes penales, hasta ahora. Este delincuente había instalado una especie de mercado ilegal en su domicilio. La droga también estaba escondida dentro de galletas que eran preparadas, envasadas y vendidas. La droga estaba escondida en el interior de 2 heladeras y en unas maletas. Los polis también encontraron 200 euros en efectivo, diversas sustancias químicas para cortar o estirar la droga, una balanza de precisión y otras cosas que integraban este kit narco para la venta de droga en la noche italiana. La policía italiana se incauta de 130 kilos de cocaína y arresta a 9 personas. Y con este dato que nos dio la radio salimos en busca de la noticia y dimos con que la policía italiana desmontó una red de contrabando de cocaína de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, que había monopolizado el comercio de drogas en Venecia, copándole el terreno a la siciliana. Su jefe era un miembro del clan Moravito, una de las familias más poderosas de Calabria, y la droga venía de Costa Rica y Colombia. Se incautaron más de 130 kilos de cocaína y arrestaron a 9 personas. La droga venía disimulada en un camión que estaba ubicado en un depósito de mercadería. Y les juro que cualquier cosa viene bien para traficar, y en este caso se trata de varios miles de cactus de la especie Copiapoa y que solo crecen en el desierto de Atacama. Parece que un italiano pasado de vivo viajó a Chile, se fue al desierto, sacó las plantas y las envió a Rumania y Grecia para que después llegaran a Italia. Ha noleggiato un autoveicolo e a raccolte postali di Charnarual e Huasco sono state spedite in Grecia. El italiano de unos 40 años había realizado 7 viajes a Chile, desde donde envió cajas con cactus a Rumania y Grecia, y luego fueron llevados a Italia y vendidos a clientes principalmente en Asia. Cualquier plata pagan los japoneses por estos cactus. Se originó una orden de investigar con respecto a esta incautación para poder establecer la trazabilidad de estas especies. Son para ornamental. Los cactus se han vuelto cada vez más populares como artículos de colección y como plantas decorativas para el hogar. En los últimos años, la demanda ha ido creciendo en China, Japón y Tailandia. Ahora las plantas serán llevadas a su país de origen, ya que se les dificulta desarrollarse en otras latitudes. Lo que es llamativo para estos coleccionistas es el alto nivel de endemismo, solamente se da acá en esta zona.